Bien, vamos a resolver el problema 1 que corresponde al 8.9 de nuestro libro Taylor, que nos menciona lo siguiente, que tenemos dos partículas de masas iguales, la masa de la partícula 1 es igual a la masa de la partícula 2, que están siendo unidas por un resorte, y estas están siendo desplazadas por una mesa horizontal sin fricción. Entonces aquí tenemos nuestro sistema visto desde arriba, nuestra mesa, y aquí están siendo desplazadas, ¿no? Entonces, se nos pide hallar nuestro lagrangiano. Y nos menciona también que la constante del resorte va a ser K y la elongación natural del resorte va a ser L. Entonces, para ello, vamos a comenzar haciendo un diagrama y asociándole un vector posición a cada una de nuestras partículas. El vector posición para nuestra partícula 1 lo nombramos como R1 vector y para nuestra partícula 2 como R2 vector. Ahora, nosotros debemos de recordar para encontrar el lagrangiano su definición. El lagrangiano va a ser igual a la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema. Ahora, para la energía cinética va a ser algo sencillo, debido a que esta energía cinética únicamente va a ser la suma de la energía cinética de nuestra partícula 1 más la energía cinética de nuestra partícula 2. Y nosotros podemos hallar fácilmente estas energías debido a que ya tenemos nuestros vectores posición. Entonces, la energía cinética de nuestra partícula 1 va a ser igual a un medio de la masa de la partícula 1 por la norma de la derivada de nuestro vector posición 1 al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra energía cinética para la partícula 1. Ahora, para la partícula 2, esto va a ser igual a un medio de la masa de nuestra partícula 2 por la norma de la derivada de nuestro vector posición de la partícula 2 al cuadrado. Entonces, ya encontramos las energías cinéticas asociadas a nuestro sistema para nuestro lagrangiano. Pero ahora, ¿quién es la energía potencial? Pues para ello tenemos que recordar que la energía potencial asociada al resorte, R de resorte, va a ser igual a un medio de la constante del resorte por la posición de la distancia o elongación de nuestro resorte al cuadrado. Esto puede ser en coordenadas generalizadas. Entonces, nosotros ya conocemos la constante del resorte y un medio va a ser una constante. Entonces nosotros tenemos que saber o ver cómo podemos reescribir esta elongación para nuestro sistema. Y resulta sencillo, debido a que nosotros sabemos que la elongación natural de nuestro resorte va a ser L. Y la elongación que dependa de nuestro resorte va a estar asociada a la distancia que exista entre cada uno de nuestros vectores posición. Entonces nosotros podemos reescribir esta X como la distancia de nuestros vectores posición menos la elongación natural. Y veamos que esto tiene sentido, debido a que si nosotros tenemos la distancia de nuestros vectores posiciones iguales a L, aquí se van a cancelar las L's y nos va a quedar X igual a 0. Eso querrá decir que nuestra energía potencial asociada al resorte será igual a 0, lo cual tiene sentido. Entonces podemos reescribir nuestro potencial del sistema como un medio de la constante del resorte por la distancia que existe entre cada uno de nuestros vectores posición, que podemos escribirlos como la norma del vector R1 menos R2 menos la elongación natural de nuestro resorte, todo esto al cuadrado. Y ya hemos encontrado la energía potencial asociada a nuestro sistema. Entonces podemos nosotros reescribir nuestro lagrangiano de la siguiente manera. Como L igual a la suma de nuestras energías cinéticas M1 por el vector posición, la derivada de nuestro vector velocidad R1 al cuadrado
más 1/2 de la masa de 2 derivada vector posición 2 al cuadrado menos 1/2 de la constante del resorte por la norma de 1 menos R2 menos L al cuadrado. Entonces aquí ya hemos encontrado nosotros nuestro lagrangiano. Inclusive lo podemos maquillar un poco debido a que como las masas son iguales podemos factorizar M1 y M2 y el medio de ambos lados. Entonces nos puede quedar así. Simplemente como la suma de nuestros vectores velocidades por la masa de cualquiera de ellos. Y aquí tenemos nuestro lagrangiano. Muy bien, he reescrito nuestro lagrangiano de este lado para que van a necesitar un poquito más de espacio para lo que viene. Entonces, en el mismo inciso, en nuestro inciso A, voy a crear un apartado el cual nos pide que debemos de reescribir nuestro lagrangiano para nuestra masa total, el vector posición de nuestro centro de masa, la masa relativa y nuestro vector posición relativa. Entonces, para poder nosotros reescribir nuestro lagrangiano en cada uno de estos términos, debemos de recordar quiénes son cada uno de estos términos. Primero, la masa total va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. O en nuestro particular caso, como ambas son iguales, simplemente 2m. Nuestro vector posición de nuestro centro de masa va a ser igual a la masa 1 por el vector posición 1 más la masa 2 por el vector posición 2. Todo esto entre la masa total. O en nuestro caso va a ser como m por R1 más R2 sobre 2m. O simplemente podemos reescribirlo como R1 más R2 sobre 2. Ahora, la masa relativa va a ser igual a la masa 1 por la masa 2 sobre nuestra masa total. Y esto va a ser igual, en nuestro particular caso, como ambas masas son iguales, m por m, m cuadrado entre 2m. Podemos eliminar una m arriba y una m abajo y simplemente nos quedará como m medios. Por último, nuestro vector posición relativa va a ser R1 menos R2. Y debemos nosotros hacer notar que la derivada de nuestro vector posición R relativa va a ser igual a la derivada de nuestro vector posición 1 menos la derivada de nuestro vector posición 2. Entonces, esto es lo que vamos a usar para reescribir nuestro lagrangiano. Entonces, primero lo que debe de saltar a la vista es que desde la parte de nuestra energía potencial, nosotros ya tenemos aquí la facilidad de reescribir nuestra norma de R1 o la distancia que había entre nuestros vectores como el vector posición relativa. Entonces borramos aquí y colocamos simplemente la norma de nuestro vector posición relativa. Entonces ya tenemos nuestra energía potencial. Ahora, para el lado de nuestra energía cinética va a estar un poquito más truculento. Entonces para ello simplemente voy a reescribir, pero esta vez no voy a colocar R1 vector punto, ¿no? Simplemente voy a colocar R1 punto y sabremos que nos referimos a la norma de nuestro vector. Entonces más R2 punto al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra energía cinética, ¿no? Entonces, ahora, lo que debemos de hacer primeramente va a ser multiplicar por un medio y por un 2. Entonces, es como multiplicar por un 1. Entonces vamos a tener aquí un cuarto y el 2 lo vamos a distribuir entre lo que tenemos aquí adentro sumando. R1 punto cuadrado más R2 punto cuadrado. Ahora, vamos a sumar un 0 en la parte interior de nuestro paréntesis. Entonces podemos reescribir esto como un cuarto de m 2R1 punto cuadrado más
2R1 punto por R2 punto menos 2R1 punto R2 punto más 2R2 punto cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestro 0 que hemos incluido. Entonces vamos a distribuir este R1 y este R1 cuadrado y este R2 cuadrado de la siguiente manera. Esto va a ser igual a un cuarto de m R1 punto cuadrado más 2R1 punto R2 punto más R2 punto cuadrado más R1 punto cuadrado menos 2R1 R2 punto más R2 punto cuadrado. Entonces tenemos R1 R1 que hemos distribuido de acá, R2 R2 que hemos distribuido de acá. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos cuadrados perfectos. Entonces podemos reescribirlo. Voy a volver de este lado. Entonces esto nos queda como un cuarto de m por este cuadrado que podemos factorizar simplemente como R1 punto más R2 punto todo al cuadrado más nuestro otro cuadrado perfecto que es R1 punto menos R2 punto todo al cuadrado y todo en paréntesis. Una vez más nosotros podemos ver que esto se trata de nuestro vector posición derivado relativo, por supuesto. Entonces podemos aquí simplemente reescribir como R punto cuadrado, refiriéndonos a la norma de nuestro vector posición derivada relativa. Entonces, ahora lo que deberemos de hacer será simplemente distribuir este cuarto. ¿Por qué? Si nosotros hacemos notar aquí que tenemos a nuestra R, entonces vamos a este cuarto lo podemos ver como 2 al cuadrado y unirlo con este cuadrado de acá y simplemente distribuirlo de este lado de la manera que sigue. Entonces esto va a ser igual a m por R1 punto más R2 punto sobre m, sobre 2, todo esto al cuadrado. Y nosotros deberemos de notar, bueno, falta distribuir de este lado, entonces aquí más un medio de la masa, por un medio de R punto al cuadrado, ¿no? Entonces nosotros deberemos de notar que aquí nosotros tenemos la masa reducida asociada a nuestro particular caso. Y de este lado nosotros tenemos el vector posición, la norma de nuestro vector posición asociado a nuestro particular caso. Entonces nosotros podemos reescribir esto de aquí como, esto va a ser igual a la masa por nuestro vector posición al cuadrado más un medio de la masa reducida por la derivada de nuestro vector posición relativa al cuadrado. Entonces ya casi está en términos de todo lo que buscamos. Solo nos falta esta m medio incómoda, pero bastará con multiplicar con 2 y dividir por entre 2. Entonces si le multiplicamos aquí un 2 y a su vez multiplicamos por un medio, aquí ya encontramos la masa total. Entonces simplemente colocamos un medio de la masa total por la norma de nuestro vector posición centro de masa al cuadrado más un medio de la masa relativa por la derivada, la norma de la derivada de nuestro vector posición relativa al cuadrado. Y ya hemos reescrito nuestro lagrangiano en términos de estos factores. Entonces, reescribiendo completamente el lagrangiano, tendremos que el lagrangiano es igual a un medio de m por r cuadrada más un medio de mu por r punto al cuadrado menos un medio de k por norma de r menos l al cuadrado. Y ya hemos reescrito nuestro lagrangiano en términos de lo que buscábamos. Ahora, mismo inciso, un apartado más.